Voy a hacer un poquito la introducción histórica muy brevemente. Ya desde la antigua Grecia, por ejemplo, Aristóteles, ese filósofo tan conocido antiguo, año 350 a.C., en uno de sus libros dice: la psique, el alma y el cuerpo reaccionan complementariamente el uno con el otro, y un cambio de estado en la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo, y a la inversa, un cambio en la estructura del cuerpo produce un cambio en la estructura de la psique. Para ser de aquella época, la verdad es que llegó a conclusiones muy profundas, ¿no? Y luego veremos que realmente es así. También en la antigua Grecia había un médico, Hipócrates, que enunció una teoría que se ha mantenido pues durante casi miles de años como vigente en la medicina, y es la teoría de los 4 humores. Él sostenía que ciertos rasgos psicológicos están asociados con ciertos fluidos del cuerpo, y que de acuerdo con la predominancia de uno de esos rasgos psicológicos y de esos fluidos, pues quedaba determinado el temperamento de la persona. Y él hablaba de que cuando hay un desequilibrio entre esos líquidos, esos humores, es cuando se producía la enfermedad. Yo no me voy a parar mucho a contar la historia de la teoría de los 4 humores, pero sí que me gustaría comentar una cosa que creo que en la actualidad se ha demostrado que es algo vigente, que es: él hablaba de que la bilis estaba relacionada, la bilis producida por la vesícula biliar, relacionada también con el hígado, correspondía a un temperamento colérico, persona iracunda, que se enfada fácilmente, y efectivamente hasta hoy en día se ha demostrado que cuando una persona pues tiene ataques de rabia, de ira, de cólera, se produce un aumento de la secreción de la bilis, e incluso está relacionado con problemas, por ejemplo, de piedras de la vesícula. O sea que ya hace pues más de 2000 años que habían llegado a conclusiones realmente interesantes. En la época moderna, ya vamos a ir un poco más en la época actual, en el siglo XIX ya hay muchos investigadores que encuentran una relación entre las enfermedades físicas y los trastornos psicológicos. Por ejemplo, el doctor George Baird, a finales del siglo XVIII, describe un cuadro frecuente en sus pacientes denominado neurastenia, que él considera resultante de una sobrecarga del sistema nervioso. ¿Qué síntomas presentaban estas personas? Pues ansiedad, fatiga extrema, desesperación, fobias, insomnio, problemas de atención, migraña, indigestión e impotencia sexual. Él relaciona la incidencia de la neurastenia con los cambios de hábitos de vida provocados por la vida urbana. O sea, es una época en la que se produce la revolución industrial, y entonces se produce un cambio bastante grande en los hábitos de la vida, de una vida más rural, agrícola, a una vida urbana, y eso él lo relaciona con la incidencia de la neurastenia. También a finales del siglo XVIII se desarrolla la terapia del descanso, desarrollada por el doctor Silas Weir Mitchell, como una forma de tratamiento para el estrés. Ese tratamiento consistía en aislar a la persona del ambiente habitual, mucho descanso en cama, dieta equilibrada, ejercicio, masajes y algunas formas de psicoterapia. Y esa terapia del descanso pues, tuvo mucha aceptación y mucho éxito en esa época como forma de combatir el estrés. Algunas de las recomendaciones de este doctor todavía se siguen utilizando. A principios del siglo XX, el doctor William Osler correlaciona la angina de pecho con el estilo de vida que llevaban los hombres de negocios en Londres. Y es uno de los que utiliza la palabra estrés para definir ese estilo de vida, un estilo de vida estresante. Luego veremos que hay estudios actuales que han demostrado esa vinculación entre las enfermedades coronarias con el estrés y la depresión. En los años 30, el doctor Walter Bradford Cannon estudia los efectos de las emociones y las percepciones en el sistema nervioso autónomo. Él trabaja con animales, con roedores, y observa que cualquier cambio del estado emocional de los animales, que también reaccionan a nivel emocional, sobre todo los mamíferos,
Por ejemplo, estrés acompañado de ansiedad o furia provocaba la detención total de los movimientos del estómago, o sea, se paralizaba la actividad del aparato digestivo. Esos trabajos son el inicio de lo que él denomina la reacción de lucha o huida, una reacción que tienen los animales, pero también el ser humano, cuando aparece un estímulo, una señal de alarma que pone en riesgo la vida, la supervivencia. También de esta época datan los trabajos del doctor Hans Seyle. Él se da cuenta que también en experimentos con animales, con roedores, que cuando se somete a esos animales a diversas situaciones física y mentalmente estresantes, el cuerpo de esos animales se adapta para responder y recuperarse frente a la amenaza percibida. Él acaba descubriendo lo que se llama el síndrome general de adaptación como el conjunto de cambios fisiológicos que se producen en el cuerpo para responder a estímulos nocivos, tanto físicos como psicológicos. También de esta época data el trabajo de la doctora Helen Flanders. Ella publica un artículo llamado Un estudio de la literatura sobre interrelaciones psicosomáticas. Ella acuña el término psicosomático para definir las enfermedades físicas relacionadas con los trastornos psicológicos. Ella dice en sus trabajos que la base de los trastornos psicosomáticos es la personalidad del individuo y que esa personalidad determina la vulnerabilidad particular a ciertos órganos. Luego todo eso lo vamos a ir desarrollando más. Esto simplemente es una pequeña introducción histórica. Otro médico de esta época, el doctor Alexander, publica un libro llamado Medicina psicosomática, donde vuelve a decir que algunos individuos con ciertos tipos de personalidad, unido a una situación conflictiva específica, puede predisponerse a desarrollar enfermedades que afecten a distintos órganos de su cuerpo. Una mujer muy importante para el desarrollo de la medicina psicosomática, que no era médico, sino que era directora de una fundación. La quiero mencionar porque gracias al apoyo de su fundación, de la que ella dirigía, ella apoyó financieramente pues muchos trabajos de investigación en este área. En el año 1936, la señora Kate Macy Ladd pone en marcha con su fundación, la Fundación Macy, un proyecto para apoyar el campo de la investigación psicosomática. Inicialmente preparan un libro titulado Las emociones y los cambios corporales, que recogen todos los trabajos de investigación en ese área durante la época entre 1910 y 1933. Luego crearán la revista Medicina Psicosomática en el año 1939, que todavía existe en la actualidad y sigue publicando trabajos de investigación de las relaciones entre el cuerpo y la mente. En los años 50 se publican en esta revista precisamente unos trabajos de un grupo de la Universidad de Rochester en Estados Unidos, dirigido por el doctor William Green, donde ellos encuentran una relación entre las leucemias infantiles y el estado psicológico, el estado psicosocial de esos niños. Son un estudio con 33 casos de leucemias infantiles y ellos encuentran que de esos 33 casos, en 30 se ha producido la pérdida de uno de los progenitores. Generalmente era más importante la de la madre, bien por fallecimiento, bien por abandono o bien porque, aunque tienen relación, es una relación traumática para el niño. Ellos hablan de la unidad madre-hijo y que la ruptura de la unidad madre-hijo está relacionada con la predisposición a las leucemias infantiles. Estamos hablando de trabajos de los años 50 y 60. Estos dos trabajos de los años 60 y 70 relacionan el estado psicológico con el riesgo de cáncer de cuello de útero. En los años 80 aparece en escena el doctor Hammer, que para mí es uno de los que más ha contribuido a relacionar las enfermedades físicas y los trastornos psicológicos. Luego hablaremos de sus trabajos. Él enuncia unas teorías que se conocen con el nombre de Nueva Medicina Germánica,
que son muy interesantes y que además hay muchos otros investigadores que independientemente han confirmado. Otro investigador de esta época es el doctor John Petit, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, que en un libro muy interesante que se titula Cáncer, Estrés y Muerte, que la verdad es que desde el primer tema hasta el último todos los artículos son súper interesantes porque también tratan el tema de la muerte y la ayuda psicológica para los enfermos terminales. Él publica un artículo en este libro titulado Factores psicológicos en la aparición y la evolución del cáncer. En la actualidad existen numerosas revistas de investigación en el área de la medicina psicosomática y se publican miles de artículos cada año. En la actualidad hay unas 58 revistas dedicadas exclusivamente a este campo, revistas de investigación científica. Hay unos 13.200 artículos publicados. Aquí tenéis algunas revistas. Esa es la primera que se publicó, Medicina Psicosomática. Pero hay, como digo, 58 revistas. O sea que es un campo bastante extenso. Estos son gráficas del número de publicaciones de algunas de esas revistas. Es un campo que veis que hoy en día pues está en auge y hay mucha investigación en ese campo.